Agradezco su presencia. Mi nombre es Camilo Blanco. Creo que todos me conocen. Soy colega, compañero y amigo. Pretendo dar con este uso de mascarilla un ejemplo de que debemos seguirnos protegiendo. Para eventos de la presentación me lo voy a retirar. Ya son las 5 en punto. Agradezco la presencia de las personas muy puntuales y permítanme 2 minutos más. Procuramos que entregue a otro grupo de médicos y asistentes a la reunión y ya empezamos. Mil gracias. Además, muy fructífera. La quisimos llamar capacitación en nuevas consideraciones para solicitar e indicar endoscopia digestiva en la fase de mitigación de la pandemia. Yo diría que hace ya casi 6 semanas no podíamos ver siquiera si había una luz al final del túnel. Después de estos tiempos severos de confinamiento, creo que ya la estamos viendo, especialmente por este circular que salió de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Bogotá el día 29, donde se están haciendo una serie de recomendaciones para la organización de servicios ambulatorios, hospitalarios, cirugía y otros. Dentro de esos otros está la reactivación de la consulta externa y desde el punto de vista de gastroenterología, de la realización de endoscopias por fuera de las limitaciones que se habían dado al inicio de la pandemia, en las que solo se podían hacer endoscopias con características de urgencia. Sin embargo, quiero advertirles que a la salida del túnel, de todas maneras, se puede presentar una sorpresa o un riesgo, y es algo así como esta imagen. Se encuentra en la misma circular donde dice que las atenciones, en todas las atenciones se debe tener en cuenta que la responsabilidad para la gestión del riesgo individual de los pacientes, digamos, del riesgo general de la atención, recae en el prestador de los servicios. Por eso, este debe implementar estrictamente lo definido en los protocolos para la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Por supuesto, eso nos toca porque implica, implica que el retorno que tenemos que hacer es un retorno que es delicado, que puede ser tortuoso, así como la ida fue tortuosa. El devolvernos por una carretera como de este tipo debe ser flexible, debe ser progresivo, debe ser responsable y debe ser muy prudente. Les voy a mostrar algunas de las recomendaciones que van a salir, que se han trabajado en conjunto entre la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, la Asociación Colombiana de Gastroenterología y la Asociación Colombiana de Infectología, que es el ente que está regulando las recomendaciones médicas de todo el sector salud, digamos, para el manejo del COVID. Es el que pasa las propuestas a sociedades científicas y a través de sociedades científicas llega al Ministerio de Salud y del Ministerio de Salud, pues digamos a la Presidencia de la República. Entonces, aunque se están trabajando y no son definitivas, lo importante es que se entienda que son recomendaciones basadas en la escasa pero mejor evidencia que se tiene en este momento, por supuesto apoyado en toda la serie de publicaciones más internacionales que nacionales, en las cuales me llamó muchísimo la atención este tipo de recomendación que hicieron desde la Universidad de Chicago, donde recomendaban pensar de una forma diferente en la organización de todos los grupos de trabajo. Y yo pienso que esto aplica desde consultorios particulares hasta la institución de más alto nivel de complejidad. Y nos invita a que repensemos el trabajo desde la organización de 4 grupos. Un grupo de implementación que tiene que ver con el desarrollo, la actualización de protocolos fundamentalmente, y desarrollar las actividades para las cuales
las nuevas realidades del COVID exigen de diferentes servicios. El segundo grupo es de comunicación interna y externa. Comunicación interna que tiene que ver precisamente con lo que significa todo el talento humano en salud, porque claramente creo que uno de los mensajes que a los médicos y a la gente, a las personas de salud nos ha quedado claros es que es muy bonito recibir aplausos como héroe, pero también estamos en el borde de pasar muy fácilmente de héroes a villanos. Entonces, esa comunicación interna tiene que permear las actividades de implementación del grupo anterior eh, y precisamente lograr el aseguramiento del cuidado de las personas. El grupo de comunicación externa tiene que ver con la proyección que hagamos a la comunidad y la comunidad pues se entiende de diferentes formas, la comunidad general y esto que estamos haciendo, que estoy haciendo yo hoy impulsado por mi mismo grupo de trabajo, apoyado por la industria farmacéutica, en este caso por Novamed, a quien agradezco mucho el habernos facilitado su plataforma de comunicación. Y entonces comunicación externa es fundamental para los mensajes que vamos a llevar y que les voy a entregar y que les estoy entregando en este momento. El tercer grupo es el de logística, que se relaciona, yo diría, fundamentalmente con el aseguramiento de tener los elementos que garanticen la seguridad para el paciente y para el talento en salud. Y aunque logística, por supuesto, implica que sea una logística de medicamentos, de insumos y una logística de readecuaciones, digamos, estructurales cuando éstas apliquen o sean necesarias. Y el grupo de atención médica, que, digamos, tiene que ver directamente con el acto médico en la parte endoscópica, con el papel del endoscopista, gastroenterólogo, el papel del anestesiólogo, el papel de las enfermeras y de las personas que están involucradas directamente, por ejemplo, el personal de aseo que está involucrado con la atención de los pacientes. Bien, entonces yo quiero dar unos 3 o 4 mensajes muy puntuales que me interesa que queden grabados en cada uno de ustedes, porque de esto depende muchísimo la indicación de la endoscopia, la solicitud de la endoscopia y que podamos hacer lo mejor para el paciente y podamos evitarnos complicaciones de infecciones hacia el talento humano y de complicaciones también legales, por supuesto. Entonces, este es un formulario estándar que creo que ya, si no se está aplicando, se va a aplicar seguramente a todos los procesos de triaje o de triage, que es la selección adecuada del paciente. Este es un formulario de 5 preguntas en las cuales se interroga al paciente. Quiero que tengan presente que esto es una fuente de Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta que ellos hacen a los pacientes es si se ha realizado pruebas de COVID-19. Aclarar si esa prueba es una prueba directa que más adelante les voy a mostrar un cuadrito muy resumido y muy concreto de si es una prueba directa o si es una prueba de diagnóstico indirecta. La segunda pregunta es si ha tenido los síntomas que ya, digamos, se han vuelto clásicos, que es la fiebre de más de 38 grados, algunos dicen 37,8, si ha tenido tos, astenia, falta de aliento, dificultad para respirar, dolor en el pecho, en el tórax, dolor de garganta, pérdida del sentido del olfato o del gusto, o el inicio reciente de una fatiga o la astenia que les mencionaba antes. Igualmente, interrogar si hay síntomas como náuseas con o sin vómitos y si ha tenido diarrea. Esto toca de todas maneras la parte gastroenterológica. No hay como es decir, hay algunas publicaciones ya y algunas experiencias también transmitidas donde en algunos casos los síntomas gastrointestinales son importantes, en otros no tanto. Entonces es importante interrogarlos de todas maneras. Y este punto también es importante. ¿Ha viajado reciente a algún punto caliente actual de COVID-19? La primera pregunta cuando se empezó a aplicar este formulario era si si venía de un viaje del exterior y específicamente de los países
en este momento y al principio también estaban con un compromiso muy grande en número de contagios, de fallecimientos, lamentablemente. Como por ejemplo, el espacio aéreo colombiano, no sé si se diga así, control del espacio aéreo, pero los aeropuertos están cerrados para viajes internacionales y nacionales. Esta pregunta aplica, desde mi punto de vista, a gente que puede estar haciendo una transhumancia legal o ilegal dentro del país, con el problema que hay en las dos fronteras, la frontera con Ecuador y la frontera con Venezuela, que están de alguna forma como en una puerta de vaivén. Así que en las otras ciudades ya está referenciado Pasto, está referenciado Cali, con gente que está migrando fuertemente. Entonces no sobra que nos pueda llegar eventualmente un paciente y es mejor interrogar su procedencia. Bien, estas 5 preguntas es muy importante que las tengan presentes y estas son otras 4 preguntas. En los últimos 14 días ha entrado en contacto cercano con alguien con diagnóstico de COVID o que esté en estudio de descarte. Usted, señor paciente, está en primera línea de atención, es trabajador de salud o trabaja o es voluntario en un hospital o en un centro de asistencia médica. No debemos olvidar que lamentablemente somos un grupo importante, un grupo de riesgo profesionalmente hablando. Y la octava pregunta es también si usted ha sido empleado en una guardería, en una residencia de personas mayores o en una instalación de cuidado extendido o de rehabilitación. Lo importante de estas dos diapositivas es que si se responde sí a cualquiera de las primeras 4 preguntas, el paciente, primero, no se puede realizar endoscopia digestiva y se debe derivar a un sitio de atención primaria de COVID para su evaluación y las posibles pruebas que haya que realizar. Si el paciente responde también sí a una de las 4 últimas preguntas, ese paciente de todas maneras tiene ciertas condiciones de riesgo que exigirían que se realice una prueba COVID. De manera que cualquier positividad en cualquiera de estas 8 preguntas significa que no estaría indicado en este momento solicitar y menos realizar una endoscopia, por lo menos en un sitio ambulatorio. Si el paciente es confirmado de COVID o sospechoso de COVID y por alguna de las manifestaciones gastrointestinales requiere esa atención, el paciente pues debería ser derivado a un sitio de los que ya están, digamos, comprometidos con la atención de ese nivel de complejidad. Entonces, disculpen. Entonces, aquí quiero mostrarles este cuadro que es muy resumido, pero muy preciso de los alcances y de los tipos de test que hay. Está el número 1, que es un test serológico rápido de anticuerpos. El segundo es un test con técnica de ELISA y el tercero es el test confirmatorio, que es la PCR. La diferencia pues entre los tres es que el PCR pues se realiza de un hisopado, de un barrido nasofaringeo o orofaringeo, mientras que los otros dos utilizan suero o plasma e incluso el examen rápido de medición de anticuerpos puede utilizar sangre o una picadura en la punta del dedo. Mientras que el test PCR detecta directamente el RNA viral, los otros dos tests lo que identifican son los niveles de inmunoglobulina M en la fase más aguda e inmunoglobulina G en una fase más crónica y en recuperación posterior de la enfermedad. Mientras el test rápido serológico tiene muy bajo costo y se puede realizar o en los centros de atención o en la casa, los otros requieren una estructura, mayor complejidad y otro tipo de, digamos, de reactivos o de técnica para detectarse. La ventaja de los test serológicos rápidos es que, perdón, las limitaciones, la ventaja es que también es de muy bajo costo, es decir, yo diría que el rango en el que va a poder moverse ese examen en Colombia puede ser como entre 50.000 y 110.000, 120.000 pesos, eh, pero
tiene la desventaja que tiene que compararse su exactitud con otras pruebas de respuesta inmune, al igual que el test de ELISA. La sensibilidad y la especificidad, pues depende de las personas que fabrican las pruebas, y yo creo que hay un hueco, un espacio muy importante que aquí por lo menos ya se aprendió y en otros países también. Y ahí es cuando se habla de que las pruebas salieron de mala calidad o que no sirvieron. ¿No? Entonces pasa mucho por las manos de la persona que ha manufacturado. Mientras el test PCR, pues es mucho más laborioso, requiere reactivos adicionales, un equipo muy especializado y puede demorarse aproximadamente, es decir, requiere más horas de procesamiento y cada uno de estos tests se va modificando en la medida que va la evolución de la enfermedad. Entonces, esta es una información rápida, pero que yo creo que cada vez tenemos que tenerla más clara porque como vieron en el interrogatorio, va a llegar muy seguramente el momento donde algo que eventualmente nos puede dar más tranquilidad para realizar o solicitar las endoscopias o atender los pacientes es que efectivamente ya por lo menos tengan un test diagnóstico que muestre si la enfermedad está activa o si eventualmente el paciente ya desarrolló inmunidad al respecto. Bien, clasificado el riesgo del paciente, como ya vimos, en un riesgo 3, donde está confirmado el COVID, o un riesgo 2, donde hay la posibilidad por contacto o por otros antecedentes de que tenga COVID-19, o el grupo 1, que es el que no tiene síntomas. Entonces, clasificado ese riesgo, sabemos que eventualmente solo vamos a hacer endoscopia en sitios ambulatorios en los pacientes que tengan nivel de riesgo 1, teniendo la claridad que de todas maneras hay una ventana donde el paciente puede tener la infección, pero estar asintomático. Ese es el problema real. Entonces, de todas maneras, por eso es que se habla y cuando estamos o vamos a hacer las endoscopias, entendemos que todo paciente sintomático o asintomático puede ser potencialmente infectante, por eso las medidas de seguridad. Bien, esto es una clasificación entonces que salió de la experiencia Asia-Pacífico, de la experiencia eh, europea, salió plasmado en un documento de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva y están las recomendaciones de las endoscopias en 3 grupos. Este primer grupo es el que se venía realizando desde el inicio de la pandemia, que nunca se suspendió su indicación, que era el manejo de sangrado gastrointestinal superior o inferior o una sospecha de sangrado que estuviera generando síntomas como hipotensión, shock o algún otro síntoma relacionado con sangrado masivo. En la presencia de disfagia que afectara la ingesta oral, incluyendo la sospecha o el antecedente claro que hubiera un cuerpo extraño, los cuadros de colangitis inminentes que deben ser llevados a CEPRE en forma urgente, enfermedad pancreatobiliar sintomática, por ejemplo, para el drenaje ultrasonográfico de pancreatitis necrotizantes o de una colecistitis no quirúrgica. Entonces, estas son indicaciones urgentes que siguen vigentes, paliación de la obstrucción gastrointestinal alta o baja que eventualmente requiera la colocación de un stent, pacientes en los cuales hay que tener en cuenta la eventual evolución que pueda tener su enfermedad. Por ejemplo, cuando se tiene previamente un diagnóstico de una lesión premaligna, con presencia de displasia, o lesiones francamente malignas, donde es importante determinar la estadificación en la cual se encuentra para eventualmente decidir si hay que llevar a cirugía al paciente o a un esquema de quimioterapia o radioterapia. La séptima indicación urgente, los casos en los cuales el procedimiento endoscópico cambiaría, podría cambiar urgentemente el manejo, por ejemplo, en algunos casos de enfermedad inflamatoria intestinal y otros casos excepcionales que puedan estar por fuera de este listado inicial, pues ya tienen que tomarse caso a caso y discutirse como con un grupo interdisciplinario y considerar pues otras alternativas.
El segundo grupo, digamos el otro extremo, es el de las indicaciones que son electivas o diferibles. Aquí entonces debemos tener claro que este grupo de pacientes ni estaba permitido hacerlos en la fase de aumento exponencial de la pandemia y en este momento tampoco diría como recomendación que está liberada la realización. Estamos hablando de casos de detección y colonoscopia de vigilancia en pacientes asintomáticos. Es decir, el paciente que dice, no, doctor, es que en realidad es que no, quiero como hacerme un chequeo porque ya ha pasado un tiempo, en fin. ¿Y qué síntomas tiene? Ninguno en especial. Ese tipo de pacientes por ahora hay que diferirlo. Lo mismo en la detección y vigilancia de enfermedades gastrointestinales, incluidas la vigilancia de varices esofágicas en pacientes con cirrosis. Entonces, en esos pacientes es muy importante ver el intervalo en que se ha hecho la obliteración de las varices. Se debe tener en cuenta pues, las circunstancias individuales de ese paciente y las circunstancias endoscópicas, el tamaño de las varices, si hay algún signo indirecto de estigma de sangrado, el estado de coagulación y de la función hepática. Entonces, esto específicamente respecto a pacientes con varices y cirróticos. Lo otro que no se debería realizar es cuando hay evaluación de síntomas que no son urgentes o estados de enfermedad en los cuales realizar una endoscopia en este momento o una colonoscopia no cambian en forma inminente el tipo de tratamiento. Estamos hablando, por ejemplo, de pacientes que vienen con un cuadro de reflujo crónico, pero a pesar de que se sabe su antecedente, pues puede que esté sintomático, pero no con signos de alarma. Otras condiciones como quistes pancreáticos de un riesgo intermedio, pues no estaría tampoco indicado hacer, por ejemplo, una ultrasonografía en este momento. Bien, y los otros procedimientos endoscópicos que son diferibles son todos los procedimientos de motilidad. Ustedes saben, con los doctores que tengo relación, estábamos en este momento, habíamos hecho ya nuestra primera manometría esofágica, ya venimos desde hace unos meses realizando pH-metría, y entonces en este momento procedimientos de motilidad que usualmente se hacen con el paciente despierto, que va a pujar, que puede toser, generan el riesgo de aerosoles, que es en realidad donde se ha interpretado que está el riesgo y la complicación de realizar endoscopias. Bien, este entonces es el espacio que se abre de posibilidad para realizar nuevas endoscopias y que les invito a que tomen atenta nota porque, digamos, es la posibilidad de ayudar y colaborar más a los pacientes. Entonces, aquí podemos volver a hacer endoscopia en pacientes a quienes esté estudiando una anemia por deficiencia de hierro. Eh, que pueda ser de origen reciente o no necesariamente, y en la cual uno considera que la endoscopia cambiaría el manejo. Cambiaría el manejo es, por ejemplo, un paciente con anemia y que se le encuentre una úlcera activa, gástrica, duodenal, en esófago, en fin. La segunda indicación es la sospecha clínica alta de cáncer, especialmente cuando aparecen signos de alarma, síntomas de alarma como pérdida de peso, disfagia, que el paciente evidencie que ha presentado un sangrado digestivo alto o bajo activo, no tiene que ser agudo necesariamente. Cuando hay cuadros de vómito y anorexia, que si eventualmente se han realizado exámenes que son no invasivos, no se haya podido llegar a un diagnóstico, ahí habría indicación en centros hospitalarios cuando se necesite ahora en este momento nutrición enteral, se podría hacer realización de tubos de alimentación enteral y gastrostomía endoscópica percutánea. Bien, aunque por ejemplo frente a la gastrostomía puede haber discusión, por eso les decía que hay que en ciertas condiciones ver el caso a caso. En cuanto a, se podría llevar eventualmente también en este momento ya pacientes a resecciones endoscópicas de ciertas lesiones gastrointestinales que yo diría que estén en el rango de premalignidad, pólipos que tengan displasia. eh, entonces puede eventualmente realizarse polipectomía o mucosectomía o disección endoscópica de la submucosa. Cuando el paciente también tenga
prótesis que no pueden esperar su cambio, por ejemplo, cuando hay prótesis biliares que eventualmente se estén manifestando con obstrucciones parciales. Y dentro del listado de estas indicaciones que pueden ser prioritarias, que son no urgentes, que eventualmente podrían ser diferibles, pero que son prioritarias, se incluyen el número 6, que habla de cualquier síntoma digestivo significativo, alto o bajo, que ayudaría en el diagnóstico y que permitiría pues, al médico un mejor manejo de esa patología. También que el paciente del médico piensen que no puede esperar más de 3 meses. Digamos que hay una discusión interesante, pero desde mi punto de vista válida, y es que hay que considerar la condición psíquica, digamos, psicosocial del paciente. Y por supuesto, tener una aproximación a si el cuadro se está empeorando por un cuadro de ansiedad, si con la detección de otros antecedentes familiares, por ejemplo, de cáncer, más unos síntomas, la endoscopia se pueda volver útil. Bien, y esto, digamos, estaría emparejado con el punto 8, que es donde se habla de dolor epigástrico que no ha mejorado con la formulación de inhibidores de bomba de protones y que tiene exámenes no invasivos como TAC y ecografía normales. En este punto también habría una discusión porque hay quienes postulan que no debería hacerse endoscopia y que hay que estudiar otro tipo de patologías antes de realizar una endoscopia. Desde el punto de vista mío, un dolor epigástrico que no mejora con BBP y que tiene esos exámenes negativos, si es una ubicación típica, sin desconocer que hay otras múltiples enfermedades del colon, del páncreas, funcionales, yo pensaría que sí se beneficia de una endoscopia porque desde mi experiencia la enfermedad acidopéptica pues, es mucho más frecuente que esas otras entidades que hay que descartar. Si se descarta eso, ya el resto es continuar con la otra indagación. Bien, control del esófago de Barrett de acuerdo con protocolos. Normalmente un esófago de Barrett que no tenga displasia, el control se hace a los 3 años, de manera que si el paciente está en ese rango de tiempo para volver a hacer el control de Barrett, se podría hacer. Igualmente se puede realizar cápsula endoscópica o enteroscopia en estudio de sangrado digestivo del intestino delgado y cuando hay colecciones pancreáticas infectadas. Bueno, entonces es muy importante que entendamos hasta este momento y hasta este punto los dos mensajes centrales de esta presentación. Uno, es muy importante determinar el nivel de riesgo del paciente para hacer procedimientos ambulatorios. Y el segundo, ajustarse muy bien a la indicación de endoscopias de urgencias o endoscopias prioritarias. Definitivamente no en lo posible, mejor dicho, no en lo posible, no se deben hacer más bien endoscopias que se puedan diferir, porque pueden ser un factor de riesgo para el paciente y más adelante, en unos segundos, les voy a explicar por qué. Esto es un esquema entonces de los elementos de protección que son centrales a lo que estamos realizando. Aquí estamos viendo los elementos de protección que debe tener un paciente externo ambulatorio. Están en la primera columna, está el gorro, doble par de guantes, la blusa antifluidos, un respirador N95, unas monogafas y los pacientes que están en la columna del lado izquierdo, entonces el gorro, doble par de guantes, la bata antifluidos, el respirador N95, monogafas y se adicionan las caretas y siempre como recordar el par de guantes. Entonces, esos son como los elementos básicos. Hay otra serie de herramientas de protección que han salido, tipos de protectores o de respiradores industriales, que si hay el recurso se pueden tener, tienen ventajas, tienen desventajas, pero lo cierto es que el N95 y probablemente protegido por otra tapabocas sobre él, da lo que hay evidencia en este momento y es que puede ser suficiente, que no, que puede ser no, que es suficientemente protector para disminuir el riesgo.
Les cuento, este es el proceso que se hace en una sala de endoscopia para la postura de los elementos de protección y para el orden de retirada. Es fundamental porque, como ustedes habrán podido escuchar, pareciera que eh, la infección del personal de la salud tiene que ver más en el momento del retiro de los elementos de protección personal que de la colocación. Entonces, en la columna del lado izquierdo, vemos que para ingresar al salón, hay que hacer la colocación de los primeros guantes. A ver, se hace primero el lavado de las manos. Vamos de arriba hacia abajo para no hacerlos equivocar. Vamos de arriba hacia abajo, entonces se hace un lavado, una limpieza de las manos, inicialmente con agua. Se puede utilizar también las soluciones alcoholizadas, glinerizadas. Se hace la colocación de doble par de guantes, la colocación de la bata de protección, el gorro, el respirador, las monogafas, la careta, y se realiza el procedimiento. Para la retirada, pues hay que seguir el orden inverso tal cual, y especialmente procurar que no tocar superficies o elementos que ya están contaminados. Y asegurarse siempre al final del procedimiento volver a hacer un lavado y no volver a entrar en contacto con el paciente. Bien, este punto es importante porque ha cambiado también la práctica, digamos, los alcances y los cuidados que tienen que tener de acuerdo con la exigencia donde dicen que el prestador es el responsable de la atención. Este es un anexo del consentimiento informado que nos compartió mi amigo Lázaro Arango de Manizales, y en el cual nos muestra el adendo que le hicieron al consentimiento informado. Eh, Dice, de acuerdo con, voy a leérselos, es muy rápido, pero es importante que se entienda. Yo, fulanito de tal, consciente de que la pandemia por la que atravesamos en la actualidad por el COVID-19 y que el procedimiento que me realizarán en unidad de bioendoscopia del Restrepo el día de hoy puede generar alta cantidad de aerosoles durante la intubación o durante la misma endoscopia por la inducción de tos al entrar al contacto con la vía aérea, aumentaría el riesgo de contagiar al personal de la salud que me está atendiendo y al personal que se encuentra en sala de procedimientos. Entonces, yo paciente certifico que en las últimas 2 semanas no he tenido sintomatología respiratoria como tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor al tragar o malestar general, que no he estado en contacto con personas enfermas o que hubieran estado en cuarentena por COVID o gente proveniente de continentes o de zonas donde esté muy activa la enfermedad. Asimismo, que me han hecho un consentimiento informado y me han explicado los riesgos del procedimiento, es decir, el consentimiento informado usual que tenemos, y además que por la endoscopia y por el hecho de desaislarme, se aumenta mi riesgo de contaminación con el virus COVID-2. Entonces, esto es una consideración muy importante que como centros de endoscopia tenemos que tener, pero quería compartirles eso porque cuando estamos, es decir, para que entiendan la importancia y la prudencia con la que hay que pedir, solicitar, ver la pertinencia de la endoscopia en estos momentos. Este es otro anexo donde dice que esto es como unas indicaciones de salida, donde se le dice al paciente que si llega a presentar síntomas, los clásicos que ya mencionamos, tos, fiebres, secreciones nasales, debo llamar a las secretarías distritales o locales o regionales de donde esté trabajando. Aquí están las líneas de Caldas donde trabaja Lázaro, entonces la línea nacional también. Se le indica también que si llega a presentar lo que considera un resfriado común, yo pensaría que tiene que comunicarse,
pero que hay que evitar desplazarse a otros centros asistenciales y guardar reposo. También ellos recomiendan solo consulte por urgencias en caso que los síntomas respiratorios aumenten o empeoren o aparezca dificultad para respirar. Y que si usted es validado con síntomas de COVID, se le tomará una muestra para identificar la infección y esta sería enviada al Instituto Nacional de Salud. Desde este punto de vista de información y de seguimiento, en las recomendaciones de las asociaciones, por lo menos en un primer documento que está en conciliación con otro que se está desarrollando, se indica al paciente que si llega a tener los síntomas, es decir, se le va a hacer un seguimiento al tercer día, al séptimo día y al catorceavo día, en la búsqueda de esta aparición de síntomas. Al tercer día no necesariamente es porque uno espere que en 3 días se vaya a desarrollar o manifestar un COVID que se puede presentar. Es más por ver que no haya evento, primero como una medida de la calidad de la atención, que es un proceso que yo diría que la mayoría de instituciones hoy día lo tienen, sino más mirando que no haya eventos secundarios al procedimiento como tal. Y el seguimiento al séptimo y al catorceavo día tiene que ver con la aparición eventualmente de síntomas de COVID. Y se le explica al paciente que si él llegar a tener síntomas, por favor, tiene que anunciar, es decir, informar rápidamente a la unidad. Ahí entonces el personal de la unidad entraría en vigilancia. Y por supuesto el compromiso del sitio, del centro de endoscopia, de que si uno de los funcionarios de talento humano presenta síntomas de COVID o confirmación, y está en el rango de atención de ese paciente entre 7 y 14 días, a él se le va a informar probablemente para que se le haga seguimiento. Entonces, tienes como sus responsabilidades importantes. Bien, entonces otro punto de recomendación fundamental es en esto en lo que estamos en este momento. Es fundamental la recomendación de capacitaciones, en este caso, bueno, el del centro ni me parezco a él ni poquito, pero alrededor sí espero que estén muchas personas escuchando, aprendiendo, capacitándose. Es decir, el objetivo es que se logre una competencia en el conocimiento, en el ser, entendiendo la importancia, recordando la importancia de la responsabilidad que tenemos, en el hacer, es decir, determinar una buena selección en las endoscopias y en el aprender, que es parte de los elementos que hemos procurado. Esto es una actividad que nosotros, pues ustedes saben, llevamos haciendo hace mucho tiempo y en esta situación del COVID, pues me parecía urgente mostrarla, presentarla a la comunidad, porque esta cuestión de indicaciones hay que difundirlas. Se evita problemas el médico tratante, nos evitamos problemas las personas que hacemos el examen, pero especialmente estamos en función de preservar la salud y la vida del paciente y por ende de nosotros también como talento humano en salud. Bien, quería finalmente mostrarles que muchas cosas buenas de todas maneras ha dejado la pandemia. Esta es una imagen que eh, estaba esperando yo hace 30 años. Esta imagen la había visto hace 30 años como del noveno piso del Hospital San Juan de Dios cuando estaba haciendo mi residencia de cirugía. A la izquierda, esta vez no apareció en este mismo momento, el Nevado del Tolima, pero esta es una muy bonita imagen del volcán Nevado del Ruiz, donde aquí está la vista un poquito más lejana y aquí está más cercana y se alcanza a detallar hasta la fumarola del Nevado del Ruiz. Esto es para decirles que esto pasó hace como, no sé, un mes y medio. Fue una foto que tomamos con mi hijo Sergio y la compartimos a la comunidad porque en realidad creo que valía la pena. Como creo que vale la pena haber compartido con ustedes en este momento y como en una información tan caliente como la que acabo de salir, pero pienso que este proceso de regreso tiene que ser un proceso responsable, tiene que ser un proceso eh, planeado, progresivo
Y bueno, en aras de que de todas maneras los pacientes estén mejor, que no se nos acumulen otras patologías diferentes al COVID-25. Perdón, al COVID-19. Ojalá nunca lleguemos al 25. Bien, les agradezco mucho su presencia y muy buenas tardes para todos.